Ahora vamos a crear lo que son las operaciones de ranurado. Ya pudimos observar la manera fácil de poder encadenar geometrías. Entonces vamos a hacer el encadenado también de los canales. Me parece haberles dicho de que íbamos a hacer algunos canales, posiblemente no los hagamos todos. Recordemos que esto es a base de ejemplo, por eso es un tutorial, y el procedimiento para hacer una va a ser el mismo para hacer todas las demás. Entonces no le veo tan necesario crearlas todas. Vamos ahorita a ocultar lo que son todas las superficies. Podemos ocultar los grupos, las herramientas, todo podemos esconder para dejar visibles solamente las superficies. Vamos entonces a darle un clic derecho y vamos a blanquear lo seleccionado. La intención es poder visualizar la geometría, que quede nada más eso visible. Eso nos despeja el área de trabajo, mejor dicho, de otra manera. Entonces, tenemos estos grupos, los vamos a ocultar y vamos a crear aquí un nuevo grupo. Un grupo de figuras, vamos a darle clic derecho, vamos a crear un grupo de figuras. Este grupo de figuras lo podemos renombrar, como por ejemplo le vamos a poner ranura, y en él vamos a editar al editor de las figuras. Vamos a hacer algo muy interesante. Como aquí tenemos la operación en crear figuras de torneado, nos vamos a ir a ranurado de forma libre. Y posterior vamos a hacer una ranura paramétrica que nos va a servir para simular una operación de corte o tronzado de pieza. Entonces vamos a entrar aquí a ranurado de forma libre y vamos a irnos a la opción de curvas, al editor de curvas en la figura, para escoger curva compuesta. Tenemos siempre aquí en la barra de curva compuesta definir un marcador, que en este caso podría ser el centro, y tenemos aquí definir el segundo marcador y vamos a darle clic acá. Quiere decir que entre esos dos puntos vamos a crear una curva, un encadenado. Entonces damos clic en cualquiera de los elementos. Yo aconsejo que lo hagamos cercano a uno de los puntos y allí lo ha cogido completo. Vamos a irnos al botón de que dice guardar y luego aceptar. Seguidamente podemos hacer las demás. Vamos a irnos a curva compuesta. Hicimos la segunda. Vamos a hacer una tercera. Y vamos a aceptar y luego aceptar. Entonces dice que deseo abandonar el editor de curvas porque está diciendo que estoy aceptando las curvas y no se pueden combinar porque todas están juntas. Lo hemos hecho a propósito. Vamos a irnos a sí para que podamos ver que aquí él ha creado una sola forma. Entonces ya vamos a ver, ya van a ver a qué me refiero. Vamos a irnos siempre a la curva. Vamos a curva compuesta. Ponemos el primer marcador, segundo marcador. Guardamos, aceptamos y aceptamos. Aquí él nos ha hecho una curva que se llama 1. Y también pues nos da la localización en el eje Z. Seguido podemos irnos a el editor de curvas nuevamente. Vamos a elegir aceptamos y cerramos. Entonces tenemos dos formas. Si vemos aquí en un lado tenemos 1 y 2.
podemos incluso, porque ahorita no hemos salido de la operación, podemos entonces crear un tercero. Aquí nos dice 3. Ese va a ser el número 3, pero si podemos darnos cuenta, todas están siendo separadas. Aceptar. Y vemos que tenemos la tercera. Aquí podríamos aplicar y él nos carga el siguiente nombre, que es el número 4, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar hasta allí. Vamos a cancelar y vamos a aceptar. Ahora, muy bien. Si entramos nuevamente al editor de figuras para no crear otro grupo, aquí podemos crear un ranurado paramétrico. El ranurado paramétrico, si podemos observar, allí anda en el puntero una selección que es prácticamente una ranura en la cual nosotros vamos a colocar medidas. Si nos colocamos acá arriba, podemos notar en el puntero, si notamos la parte de abajo, acá son las coordenadas X, Y, Z. Entonces, si me pongo exactamente en la línea, podemos notar que dice en X que estamos a 25. 25 es nuestro radio, por lo tanto, el diámetro es de 50. La profundidad aquí le podemos poner 25. La anchura puede ser de 4 milímetros, tomando en cuenta que nuestra herramienta podrá tener 4 milímetros de ancho. Y pues ahorita aquí podemos ponerle esquinas, podemos ponerle redondeados si queremos, ranurados o redondeados. Y el origen, aquí es importante. Entonces, cuando nosotros damos un clic, observemos, así como estaba, ¿ve? El puntero apunta a que es la parte de atrás. Lo que nos interesa es esta parte, para indicar que aquí vamos a tirar la longitud de la pieza en este punto donde está el puntero. Entonces, si damos un clic en cualquier lugar, aquí podemos nosotros acomodar que queremos una pieza de 100 milímetros. Vamos a aplicar y luego aceptar. El siguiente paso a dar es irnos a crear una herramienta que se llama ranurado torneado. En ella vamos a elegir una herramienta que tendrá un ancho, en este caso voy a cerrar, aunque la herramienta está allí, no la hemos creado todavía, es decir, no le hemos puesto valores. Es importante conocer acá en medición de cuánto estamos hablando sobre el radio del fondo. Entonces nos vamos a ir a medir radio. Con solo colocar el puntero sobre, nos indica que es un radio de 1.63. Entonces quiere decir que la herramienta que vamos a crear podría tener un ancho de 2.5. Su radio sería de 1.25. Un nombre, como ustedes quieran colocarlo. Y pues aquí es importante también ajustar este ángulo lo ha tomado debido a la última herramienta que se creó. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, que la herramienta va a estar de este lado y vamos a cerrar. Entonces con esa vamos a crear una de las ranuras. Vamos a irnos a trayectorias. Nos vamos a torneado y aquí podemos buscar la que se llama desbaste ranurado. Aquí nos va a preguntar, o tenemos que buscar, cuál va a ser la figura que queremos mecanizar. Tenemos aquí ranura, que es el grupo de trabajo, ranura, y aquí podemos elegir cuál de ellas queremos usar. En este caso podemos usar la número 1. Aquí podemos ponerle sobre medida si nosotros quisiéramos, para
luego dar un acabado. Le vamos a poner nada más 5 centésimas de milímetro. Y en las profundidades de corte dice que va a cortar de 2 en 2. Y el porcentaje de desplazamiento de la herramienta podríamos darle un 50%. Y ahí podemos ver el estilo. El estilo nos indica que primero es profundidad, es decir, la ranura va a hacerse desde que toca hasta que profundiza y ahí se va a desplazar. O podríamos hacerlo por anchura. Corta 2 milímetros primero, se desplaza en el ancho de la ranura y luego vuelve a coger otros 2 milímetros o lo que le hayamos puesto aquí y hasta que profundiza totalmente. En este caso lo vamos a dejar en anchura. Los avances y revoluciones no lo olviden, que hay que ponérselos siempre. Yo no lo voy a poner porque no va a ir esto a un mecanizado físico. Entonces aquí hacemos el cálculo y podemos observar la trayectoria. Podemos incluso aquí pues simularla desde el inicio, ¿verdad? Para ver qué o cómo va a cortar la ranura. Entonces, para hacer un tronzado en procesos de torneado en Power Mill va a ser casi que el mismo procedimiento. Crear una herramienta de torneado, en este caso sí, va a ser de 4 milímetros, va a tener aquí un radio de 0.4 milímetros. Vamos a ponerle cut off. El corte siempre es hacia acá. Y ahora vamos a crear una trayectoria. Aquí podríamos utilizar un acabado. Vamos a buscarlo. Vamos a ver dónde se encuentra esta operación. Acabado, desbaste mandrinado. Acabado de ranurado. ¿Aplicado a cuál? Vamos a aplicarlo a la figura del grupo de figuras ranura, al número 4. Muy bien, esto es como se trabaja. Aquí podemos observar en el acabado, ¿no? Cómo va a trabajar. Ojo con esto. La herramienta, por ser un acabado, ella va a comenzar desde el diámetro a profundizar un solo corte. Recordemos que en el torneado, en CNC, esto así es, no hay problema. La herramienta trabaja bien, no se daña, a no ser que sea un acero demasiado duro. Ahora sí, observemos el corte como lo va a hacer. Ahí comenzó a penetrar en la geometría virtual, por cierto, ¿no? Hasta que llega al fondo. Entonces, recapitulando un poco lo que se ha dado a conocer en este video, observamos que solamente mecanizamos una ranura, porque no le veo necesario hacerlas todas. De hecho, ya hicimos un video bastante largo de 15 minutos y la intención es que sean cortos, lo más cortos posible, para que no se me vayan a aburrir y que puedan ver el video completo. Muy bien, esto era lo básico que teníamos que presentar de una pieza que un suscriptor nos lo había pedido, y esto pues es la segunda entrega de cómo mecanizar o tornear una pieza. Así que manito arriba, denle like al video, coméntenlo, así pues también le podemos dar vida y sabemos que están pendientes, podemos crear mucho más contenido. Dios me lo bendiga.